Muy bien, seguimos nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg y nos corresponde hoy el domingo 39. Domingo 39. Y yo he titulado esta lección El respeto a la autoridad. Y este domingo 39 se basa en la pregunta 104 del Catecismo. Pero antes de leer la pregunta, quiero que vayamos a la palabra del Señor y leamos dos textos. El primero de ellos está en Éxodo capítulo 20, verso 12. Éxodo 20, verso 12. Que nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Y el siguiente está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. A variar me equivoqué. Es Primera de Pedro capítulo 2, verso 13 al 17, que dice: estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Eso entonces son los versículos que nos introducen en este domingo 39, que como ya les mencioné, trata la pregunta 104 del Catecismo de Heidelberg. ¿Qué dice esta pregunta 104? ¿Qué manda Dios en el quinto mandamiento? Y la respuesta es: que muestre a mi padre y a mi madre y a todos mis superiores honor, amor y fidelidad, que me someta obedientemente a sus enseñanzas y castigos, soportando también pacientemente sus flaquezas, pues Dios quiere regirnos por medio de ellos. Es entonces lo que nos dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 104. Me imagino que todos saben que la rebelión adolescente parece ser prácticamente un rito de iniciación para las familias del siglo XXI. Mientras los niños son pequeños, es fácil en cierto sentido controlarlos, es fácil gobernarlos, pero cuando llegan a la adolescencia, muchos de ellos se rebelan, no son sumisos a sus padres, son irrespetuosos, en fin. Entonces parece ser ese un patrón en muchas familias de nuestro tiempo. Ahora, en el Antiguo Testamento, eso era completamente inaudito. Existía una gran presión en el Antiguo Testamento sobre los padres y los hijos. ¿Para qué? Para que tomaran en serio el quinto mandamiento. Según la ley que encontramos en Deuteronomio, si un hombre tenía un hijo terco, tenía un hijo rebelde, y este hijo no obedecía a sus padres, a pesar de que los padres lo disciplinaban, ¿qué nos dice la ley? Que los padres debían llevarlo a los ancianos de la ciudad, debían denunciarlo públicamente, y ese joven o esa joven rebelde sería lapidado hasta morir. Esa era la ley que existía en el Antiguo Testamento. 3000 años después, Juan Calvino explicó el duro castigo que leemos ahí en Deuteronomio con el siguiente argumento: la naturaleza misma debería, en cierto modo, enseñarnos esto.
aquellos que violan de manera abusiva u obstinada la autoridad paterna son monstruos, no hombres. Por eso el Señor ordena que todos los que desobedezcan a sus padres sean ejecutados. Porque como no reconocen a aquellos cuyos esfuerzos los llevaron a la luz del día, no son dignos de sus beneficios. Esa es la explicación que da Juan Calvino respecto a este mandamiento y particularmente a la aplicación del quinto mandamiento como lo vemos a la luz de Deuteronomio capítulo 21. Entonces fíjense, honrar al padre y a la madre no es una opción que está reservada solo para aquellos que realmente les gusta su papá y su mamá. Obviamente, nosotros sabemos que la obediencia de un hijo tiene sus límites. ¿A qué me refiero? Se puede abusar de la autoridad y los padres pueden dar órdenes perjudiciales a los hijos, órdenes nefastas a los hijos. Tenemos un principio en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, donde en una circunstancia determinada, los apóstoles le dijeron claramente a las autoridades que ellos debían obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Tomando ese principio general de las Escrituras, nosotros podemos concluir lo siguiente: si los padres ordenan lo que Dios prohíbe, o los padres prohíben lo que Dios ordena, entonces un hijo puede desobedecer. Ahora, si bien la autoridad paterna y materna no es absoluta, nuestro problema cultural no es la obediencia instintiva a los padres, sino más bien el gran problema que enfrentamos hoy es la falta de respeto hacia los padres y, por qué no decirlo, hacia los adultos en general. Damos por hecho, y me imagino que ustedes lo piensan así, damos por hecho que un adolescente tiene que ser rebelde. Damos por hecho que tiene que ser rebelde. O damos por hecho que los adolescentes se rebelan. Y es cierto, a veces, muchos de ellos lo hacen. Y ciertamente los que tenemos hijos pequeños oramos constantemente para que eso no suceda. Pero quién sabe. ¿Quién sabe? Pero no supongamos que debe suceder. O sea, que es ley. Cuando lleguen mis hijos a la adolescencia se tienen que rebelar. ¿Por qué? O tampoco supongamos que es bueno cuando sucede, porque algunos dicen, no, está bien que se rebelen porque empiezan a pensar por sí mismos, empiezan a transformarse en adultos, están aprendiendo lo que es ser independiente. ¡Patrañas! No tienen por qué rebelarse. Entonces la independencia, esto de que ellos aprendan a pensar por sí mismos, que intenten ser un poco más independientes y que fracasen muchas veces en eso, obviamente son pasos hacia la adultez, son pasos hacia la madurez. Todos pasamos por eso. Todos como adolescentes nos creímos lo mejor, que teníamos todas las respuestas, nos dimos cientos de porrazos y eso nos enseñó. Pero ojo, la terquedad, la rebelión, la desobediencia no tienen por qué serlo, no tienen por qué existir. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no es el derecho de los adolescentes quebrantar el quinto mandamiento, sin importar lo que puedan decir sus amigos, sin importar lo que puedan decir sus hormonas. Nunca nuestro espíritu cultural, por así decirlo, nunca nuestro espíritu cultural se había esforzado tanto como hoy por permitir e incluso por incentivar la inmadurez juvenil.
Tú tienes hoy en día tipos que tienen más de 30 años que parecen adolescentes. Y como que se incentiva eso. O como que muchos padres dicen, bueno, no hay nada que hacer. Tiene casi 40 años, sigue viviendo acá en la casa y lo único que hace es jugar videojuegos. Se mima mucho a los niños. Siempre los padres se postergan por causa de lo que los niños quieren, tanto en el hogar como en la sociedad en general. Y nosotros lo vemos. Hoy en día los niños mandan. Y si tú le llamas la atención a uno de ellos, tú eres el equivocado, no son ellos. Tú eres el intolerante, no son ellos. Entonces, contrariamente a los temores de algunos, en la mayoría de los hogares, creo yo, en Chile, no son patriarcales. La mayoría de los hogares en Chile parecen los kindergarten, jardín infantil, donde los niños son los reyes, los niños hacen lo que quieren, los niños mandan. Entonces, lamentablemente, con el reinado de la juventud, ¿qué es lo que pasa? Viene la falta de respeto a las generaciones adultas. En lugar de pensar, esa persona es mayor que yo. Probablemente porque es mayor que yo tiene muchas cosas que enseñarme. Muchas cosas que aún yo no sé. Pero así no piensan muchos jóvenes. Muchos jóvenes piensan, esa persona es vieja, es anticuada, no tiene idea. Es mejor ignorarla, es mejor no pescarla, es mejor dejarlo por ahí. Y nosotros sabemos que, a la luz de lo que nos dice la Escritura, los adultos merecen algo mejor que eso. Y especialmente nuestros padres, mi padre y mi madre. E incluso cuando nosotros ya somos adultos, incluso cuando nosotros ya somos mayores, debemos honrar a nuestros padres. ¿Y cómo los honramos cuando somos adultos? Visitándolos, escuchando sus consejos, asegurándonos que en la época de su vejez ellos estén bien atendidos. Entonces el honor a los padres no tiene, según la Biblia, plazo de prescripción. Es por toda la vida. Por toda la vida. Preguntas, comentarios hasta aquí. Cierto. Y eso es que se pasa en la iglesia, también con las autoridades, que la congregación puede cuestionar el liderazgo de una iglesia. Yo creo que eso está bien incluso a veces, pero como siempre la forma importa. Y hay mecanismos también para esas cosas, tanto en la iglesia como en el trabajo como en la familia. Yo mi papá le echo la pachatada, por eso. Te voy con amor y con sabiduría y voy cuestionándole. Yo me acuerdo que mi papá tenía un concepto que él nos enseñaba cosas, o yo le cuestionaba cosas, perdón. Llegaba un punto en que también me decía, ¿sabes qué? No. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Y no me hacía explicación. Y uno tiene que, bueno, no hay explicación entonces. Y acatar. Efectivamente. Eso hay que saber manejarlo. Es verdad. Efectivamente, sí. El límite, como lo decíamos, es que, claro, ellos tienen derecho a cuestionar, preguntar, no estar de acuerdo, pero ya ser rebelde, ser terco, ser obstinado, eso es otra cosa. Y ahí es donde necesitamos ver también el equilibrio. Fíjense que cuando nosotros dejamos el hogar de nuestros padres para establecer nuestro propio hogar, aún así, nos dice la Escritura, podemos honrar a nuestros padres. ¿Cómo? Por ejemplo, tomando en cuenta sus consejos, escuchándolos.
Hay todo un tema, ¿verdad? Que antes era un poco más practicado, hoy en día no tanto. Que era cuando un joven o una joven querían casarse, buscaban el consentimiento de los padres. Entonces le preguntaban, ¿qué te parece él? ¿Qué te parece ella? Y a veces los padres decían, no, me parece bien, otras veces, vas a cometer un tremendo error si te casas con esa persona. Ciertamente las decisiones las tomamos nosotros, pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, siempre debiera oír el consejo sabio de sus padres. Y principalmente en este contexto, en el contexto de preguntarle acerca de su experiencia, preguntarle acerca de cómo ellos evalúan determinadas cosas, porque ciertamente eso es importante. Pero, volviendo al caso de pedir el consentimiento, si las razones que da un padre o una madre no son bíblicas, uno no tiene por qué escucharlas. Imagínate, tú vienes y dices, oye, me gustaría casarme con esta mujer o con este hombre, y la respuesta de tus padres hubiera sido, mira, pero es que él viene de una familia súper pobre, po. Nosotros somos de otra clase social, po. Tú no te puedes casar con él o con ella. ¿Qué haría un joven cristiano? Decir, bueno, gracias, pero hasta aquí nomás llegamos. No voy a escuchar ese consejo, porque es ridículo, es pecaminoso, no está basado en la objetividad. Pero si dicen, no, pero si ese tipo o esa mujer es perverso, sabemos que, no sé, tiene algún tipo de adicción y no la ha abandonado, si te casas con él o con ella, vas a sufrir, eso es otra cosa. Entonces, es importante buscar el consejo de los padres. Ahora, dejando un poquito de lado esta relación padre e hijos, honrar al padre y a la madre, hay una tradición en la Iglesia Reformada de interpretar el quinto mandamiento de una manera más amplia que solamente padre y madre, honrar al padre y a la madre. Y todos los catecismos, todas las confesiones de la Reforma tratan este quinto mandamiento de honrar al padre y a la madre como aplicable, a todas las relaciones autoridad-subordinados. De hecho, vemos claramente que en el resto de las Escrituras se nos manda que honremos a aquellos que deben ser honrados. Por ejemplo, en Efesios 6:5 se nos habla de que los esclavos deben honrar a sus amos. En Efesios 5:22 se nos dice que las mujeres deben honrar a sus maridos. En Hebreos 13 se nos dice que la iglesia debe honrar a sus líderes. En 1 de Pedro 5:5 se dice que los jóvenes tienen que honrar a los ancianos. Y en Romanos 13 se nos dice que los ciudadanos tienen que honrar a las autoridades, a los gobernantes. Entonces, fíjense, no importa, qué partido político esté en el poder, el mandamiento es el mismo. Honra al rey. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. Y a veces es difícil, especialmente cuando el gobernante de turno no es de tu agrado, no comparte tus convicciones, no estás de acuerdo con lo que está haciendo. Ciertamente es difícil, pero el mandamiento continúa. Debemos honrarles. Y debemos recordar que nuestro estándar para honrar a aquellos que tienen autoridad es más alto que lo que escuchamos en los expertos, por ejemplo, en política. ¿A qué me refiero? Tenemos ejemplos bíblicos de esto. Nosotros deberíamos ser como David, que honró a Saúl el rey, a pesar de que Saúl era perverso.
y David nunca extendió su mano para acabar con Saúl, a pesar de que tuvo más de una oportunidad para hacerlo. Saúl, insisto, era un rey sin vergüenza, era un cobarde, pero David nunca extendió su mano para acabar con él. Ahora, en una democracia, porque nosotros no vivimos en una monarquía, en una democracia ciertamente tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de reunión, y parte de cómo respetamos a las autoridades es tratando de cambiarlas legalmente, legítimamente. No hay nada de malo en tener desacuerdos con las autoridades gobernantes y trabajar para el cambio. Quiero otro tipo de presidente, quiero otro tipo de gobernantes. Y puedo trabajar para eso, no hay nada de malo con eso. Pero siempre, siempre debemos honrar a quienes están sobre nosotros, ¿cómo? Con nuestras oraciones y con nuestro respeto. Eso nos ordena la palabra del Señor. Dudo que muchos de nosotros nos sintamos de manera regular condenados por el quinto mandamiento, pero probablemente deberíamos sentirnos condenados por él. Y te pregunto, ¿cómo estamos realmente? ¿Nos sometemos con alegría a nuestros padres? ¿Una mujer se somete con alegría a su marido? ¿Un ciudadano se somete con alegría al Estado de Derecho? ¿Somos pacientes con nuestros pastores, con los senadores, diputados, con los mandos medios? ¿Respetamos alegremente a los líderes de nuestras denominaciones? ¿A los moderadores de los diferentes comités que forman parte de nuestra denominación? ¿Cuidamos de nuestros padres sin quejarnos cuando están viejos? ¿Alguna vez consideramos sus sentimientos y sus deseos por sobre los nuestros cuando hacemos planes, por ejemplo, para vacaciones? ¿Seríamos felices si nuestros hijos pequeños nos trataran como nosotros, que ya somos adultos, tratamos a nuestros padres? Son buenas preguntas que necesitamos reflexionar a la luz del quinto mandamiento. Porque a veces pensamos, no, yo honro a mi padre y a mi madre porque los llamo una vez a la semana. Porque cuando están apretados financieramente les transfiero algo de plata. Pero ya vimos, es más que eso. Es más que eso. Es mucho más que eso. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, estuvo sujeto a su padre y a su madre. Fue sumiso a ellos, siendo el Dios soberano de ellos. A pesar de que José y María eran imperfectos y Él era perfecto. Así que seguramente nosotros que somos imperfectos podemos ser sumisos y podemos honrar a personas imperfectas, a quienes Dios ha puesto como autoridad sobre nuestras vidas. Preguntas, comentarios. ¿Cómo se puede medir el grado de responsabilidad de los padres por la desobediencia de los niños? O sea, por no acatar la autoridad. Bueno, cada caso es diferente, ¿verdad? Pero ciertamente, si un padre ha sido y una madre han sido negligentes en la educación de sus hijos, no han aplicado los principios bíblicos de amonestación y disciplina, obviamente ellos son responsables en muchos sentidos de que los hijos sean rebeldes,
de que los hijos sean insumisos, de que los hijos sean un desastre. Entonces necesitamos claramente verlo bajo esa perspectiva. Pero también sucede que hay padres profundamente piadosos, creyentes, que han disciplinado a sus hijos según la palabra del Señor, porque tienen hijos rebeldes. Entonces, hay que tener mucho ojo, porque normalmente esto es culpa de los papás. Pero a veces no ha sido culpa de los papás. Ha sido el propio pecado de los hijos. Y ahí, ¿qué hacen los padres? Continúan orando por ellos hasta el último suspiro de sus vidas. Ese es el mejor camino, es la única solución. Entonces, yo sería muy cauteloso en eso. Ahora, también es cierto que nosotros escuchamos mucho a los expertos, ¿verdad? Psicólogos, psiquiatras, expertos en educación, porque vivimos en el mundo de los expertos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, que es infalible, inerrante y suficiente, nos da muchas herramientas para educar a nuestros hijos y también presenta a los hijos del pacto en el contexto mayor del pueblo del pacto. Es decir, en la iglesia nosotros somos responsables también por los hijos de otro hermano en Cristo, de otra mujer en Cristo. Y también debemos colaborar en la instrucción de ellos. Entonces aquí una palabra para los padres, esos padres que son cascarita de huevo, porque siempre hay, que no me toquen a mis hijos, que se ofenden si otro adulto le llama la atención a su hijo, que se enfurecen incluso. En el contexto del pueblo del pacto eso no puede ser, porque tengo un hermano en Cristo que ama al Señor, que me ama y que me está dando un consejo. Me está diciendo, ¿sabes qué? Ojo con tu hijo. Mira con tu hija, mira las cosas que hace. Ciertamente no va a tomar atribuciones ese hermano que no le corresponden, no lo va a disciplinar físicamente, nada de eso. Pero sí va a dar un consejo. O de repente, hermanos más adultos que ya han recorrido el camino, que sus hijos ya son adultos, y que te dicen, mira, yo también tuve niños, chicos, déjame compartir contigo mis errores. Y déjame compartir contigo mis alegrías. Déjame compartir contigo cómo la gracia del Señor obró en la vida de mis hijos. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar. Y no pensar, no tiene idea, vivía en otra época, era de otro tiempo. No, así no son las cosas hoy en día. Eso es soberbia, es orgullo, es pecado. Entonces es muy importante que en el contexto del pueblo del pacto nosotros seamos sensibles a eso, a la instrucción sabia de otros hermanos. Ahora, puede ser el caso que un hermano no sabio te dé un consejo. ¿Qué hacemos allí? Gracias, hermano, pero examínalo todo, retiene lo bueno, eso, tíralo a la basura. No sirve esa cuestión. Pero es muy importante que la educación también se dé. ¿Y ustedes cómo perciben de una manera práctica eso? ¿Cuántos de ustedes aquí han presenciado un bautismo en esta iglesia? Un bautismo infantil en esta iglesia. Varios. ¿Qué es lo que hace el ministro? ¿Qué es lo que hago yo cuando la congregación se pone de pie? Ustedes hacen un voto. La congregación hace un voto de ayudar a los padres y de recibir a ese pequeño en la comunión de la iglesia. Hay un compromiso de la iglesia toda con esos hijos del pacto. Entonces no hay ese pensamiento mundano que no son mis hijos, no me importa. No. Son parte del pueblo del Señor. Son mis pequeños hermanos en Cristo, a quienes tengo que amar, por quienes tengo que orar y a quienes también tengo que instruir en el Señor. Eso.
¿Preguntas? ¿Comentarios finales? Ok, vamos a orar para concluir. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias te damos